¿Qué significa Maracaná? Es el nombre en lengua tupí de un guacamayo, de un loro. Pero también el de un pequeño río y el de una zona de Río de Janeiro por donde antes descendía y que al parecer muchos de estos pájaros frecuentaban. Pero hoy es, sobre todo, el nombre de uno de los grandes escenarios del fútbol mundial. Maracaná se construyó en 2 años por más de 10.000 obreros en esa misma zona para que fuera la sede de la final de una Copa del Mundo. Y en 1950, el año de su inauguración, superó a Hampden Park como el estadio más grande del mundo. Y eso, que su historia comienza por una gran derrota que añadiría un doloroso sufijo a su nombre. Pero, ¿sabes una cosa? Las buenas historias hay que contarlas desde el principio. Tras el Mundial de 1938, las cosas están muy tensas por Europa y la FIFA decide posponer la decisión sobre a quién otorgarle el siguiente Mundial. En 1939, Hitler arrastra al mundo a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que involucrará a las grandes potencias y que en lo sucesivo obligará al ser humano a asomarse al abismo de la extinción tras la barbarie nuclear de los estadounidenses. La guerra termina en 1945 con la consolidación de 2 imperios, el americano y el soviético, y la derrota implacable de los fascismos. Mientras millones de personas sobreviven en la miseria más absoluta, el nuevo orden mundial se reparte los recursos. Estamos en 1946. La FIFA quiere volver a sacar rápido su material al mercado. Hay que organizar un mundial cuanto antes. Suiza, que ha sido neutral y apenas ha sufrido las consecuencias del conflicto, levanta la mano. Pero tal y como ellos reconocen, les falta infraestructura. Necesitan estadios, así que la FIFA les concede un mundial, pero será el siguiente, el de 1954. Además, este próximo mundial tiene que ser para un país americano. Argentina y Brasil se lo disputan, pero finalmente los argentinos se echan a un lado en virtud de un acuerdo que incluía favorecer la siguiente celebración de un mundial en Argentina. Brasil recupera su proyecto para celebrar el mundial de 1942, pero con una versión mejorada. Tras 12 años de paréntesis, el cuarto mundial será el de Brasil 50. La elección es realmente perfecta. Brasil es luz y felicidad, un país ajeno al conflicto bélico y que persigue afianzar una democracia en la que todavía abunda la presencia de los militares. Brasil se presenta al mundo como una nación mestiza, colorista, alegre y optimista, donde por si fuera poco, se ama al fútbol como en pocos lugares de la tierra. Existen obviamente desigualdades y pobreza en la trastienda de ese escaparate reluciente. Pero igualmente Brasil es un soplo de esperanza para un mundo deprimido y traumatizado por la brutalidad de la guerra. El contraste con una gran parte del mundo sumida en el pesimismo y el drama colectivo después de años de muerte, violencia y miedo convertirá este mundial en una especie de oasis de esperanza. De nuevo serán 16 selecciones las que participen. Italia, flamante bicampeona, está clasificada automáticamente y defenderá su título al otro lado del océano. Hasta ahora, siempre que ha participado, ha ganado. Y por supuesto Brasil, anfitriona que se siente favorita frente al resto. El fútbol en Brasil ha evolucionado mucho en este periodo. Tras el tercer puesto en el Mundial 38 disputado en Francia, el fútbol se ha convertido definitivamente en el deporte nacional. En un país compartimentado por varias razones, sus enormes dimensiones y los costes económicos de los desplazamientos obligan a jugar competiciones deportivas encuadradas en los estados brasileños. Así tenemos el campeonato paulista, el campeonato carioca, el campeonato gaucho, el campeonato baiano, etc. Con el precedente de 1937, en el que se jugó un torneo entre los campeones estatales, no será hasta 1959 cuando se cree una competición nacional. Esta, a su vez, crea pequeñas subculturas futbolísticas dentro del país, lo que sin duda enriquece la diversidad dentro de los estilos de juego, que luego habrán de armonizarse en el combinado nacional. Pero la gran brecha, por supuesto, es racial.
El fútbol es un deporte que han traído a Brasil las clases altas, en su mayor parte conformadas por blancos de origen europeo. En concreto, se le atribuye a un tal Charles Miller, brasileño de madre escocesa, la introducción del deporte en el país. Los ricos, que juegan con los ingleses y entre sí en los clubes y en entidades elitistas, persiguen así seguir las modas europeas y asimilarse a sus tendencias. No olvidemos que en Sudamérica a menudo esos militares, empresarios, políticos y jueces están siempre más pendientes de lo que ocurre con los blancos ricos al otro lado del océano que de la actualidad de los propios países circundantes. Pero ese juego de gentleman relamidos y pijos ha comenzado a ser imitado por los afrobrasileños de los barrios pobres. El fútbol se filtra hacia las periferias y cobra vida allí. El fútbol de los barrios pobres no solo es negro y mestizo, también se juega de muchas maneras distintas y con 1000 variantes. Las normas se retuercen, se prioriza la habilidad y la improvisación. Nada es reglamentario. El talento se pone en valor en esta versión callejera de campos inclinados y de balones hechos de cualquier cosa. Pero desde la mirada de las élites políticas y militares, en esa marginalidad en la que evoluciona ese otro fútbol, abunda también el alcohol, el desmadre y la violencia. Getúlio Vargas, presidente del país entre 1930 y 1945 y posteriormente entre 1950 y 1954, se propone controlar el fútbol desde arriba en un proceso que pretende llevarlo hasta su profesionalización. Para ello promueve atraer el talento desde la obligación de una remuneración para los jugadores, al tiempo que impone una reglamentación del juego y una mayor disciplina en el fútbol y en su práctica. En 1939, ese proceso de profesionalización ha concluido y el éxito de Brasil en el Mundial del 38 empuja al régimen a buscar la organización de un Mundial. Pero el mundo está en guerra y esta competición no se podrá disputar en la década de los 40. Aún así, Brasil se prepara. Sus competiciones, que no son interrumpidas por los conflictos bélicos, evolucionan, y también el desarrollo de sus canteras y la captación de talento. En 1944, Flavio Costa, exitoso entrenador de Flamengo primero y Vasco de Gama después, es nombrado seleccionador. Tipo de enorme carácter, se diferencia desde el primer momento del perfil de los seleccionadores brasileños anteriores, mucho menos intervencionistas. En aquel Brasil había que hacerse respetar en los vestuarios, llenos de jugadores de mucho talento y también con mucha calle. Se dice que Heleno de Freitas, delantero estrella de Vasco de Gama y la selección, un tipo violento y de vida caótica, le apuntó a la cabeza con un revólver. Pero Costa le clavó la mirada en los ojos y ni pestañeó, hasta que el otro bajó la pistola. Heleno no fue convocado a ese partido, acabaría saliendo de Vasco y muchos años más tarde convertido en un mito sobre el que circulan 1000 leyendas e incluso una película con su mismo nombre. La irrupción de Costa en la selección lo cambia todo. Si de jugador era un leñero, como entrenador es un dictador. Sus métodos, a veces excesivos, incorporan también las nuevas técnicas en preparación física que vienen de Europa y una actualización táctica imprescindible para competir. Suya fue la iniciativa de traer árbitros ingleses para una mejor comprensión de las normas internacionales y no repetir errores que, según algunos jugadores del Mundial del 38, se habían cometido por ignorancia y problemas de interpretación. A pesar del avispero que era la Federación Brasileña de entonces, su fuerte personalidad se impuso y fue capaz de acumular un enorme poder. La victoria de Brasil en la Copa América de 1949, tras 27 años sin levantar el trofeo, refuerza su posición al mando de la Seleção. Curiosamente, pasarían otros 40 años hasta que Brasil volviera a ganarla. Sea como sea, Brasil llega al campeonato sintiéndose claro favorito por la buena preparación y la calidad técnica de sus jugadores. Y por si fuera poco, Costa se desplaza a Europa a ojear a las selecciones que más le preocupan. Una es Inglaterra. ¿Sabes cuál es la otra? ¿Cuál? España. Flavio Costa asiste a los 2 partidos clasificatorios disputados contra Portugal. Oye tú, vamos al lío. Quedan 14 plazas por cubrir. Se presentan 32. Pues empecemos por Europa. La gran novedad es la participación de los británicos. La FIFA les concede una plaza, que se jugarán en el Campeonato Británico, una competición al estilo del entonces llamado Cuatro Naciones de Rugby, que se celebra desde 1883. Cada temporada, Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda se juegan la hegemonía británica en el fútbol. Inglaterra es el actual vencedor y el claro dominador del campeonato desde que se reiniciara en la posguerra. Brasil supondrá el esperadísimo debut de una selección que para muchos es la clara favorita y que por su condición de inventores del fútbol ha dejado un vacío muy grande en los anteriores mundiales. La FIFA le concede también una plaza a Escocia, segundo en esa edición del torneo. Pero los escoceses habían dicho que solo acudirían a Brasil si ganaban el campeonato.
Los demás se reparten también por criterios geográficos. Turquía se impone a Siria, que tras ser apalizada por 7-0 no juega la vuelta. La final es contra Austria, que se retira. Finalmente los turcos también se retirarán por los costes del viaje a Brasil. En este grupo no se clasifica nadie. En el grupo 3, Yugoslavia tumba a Israel en primera ronda y tras una eliminatoria muy igualada contra Francia, todo se decide en un tercer partido de desempate en Italia que termina con un 3-2 a favor de los yugoslavos con un gol al final de la prórroga. A pesar de todo, los franceses fueron invitados. Pero a última hora declinaron participar argumentando la imposibilidad de asumir los costes de desplazamiento. En el grupo 4, Suiza elimina a Luxemburgo y se clasifica por la incomparecencia de Bélgica en su eliminatoria. Y en el 5, Suecia elimina a la República de Irlanda y a Finlandia. Vamos con España. Tras la renuncia a participar en 1938 debido a la Guerra Civil, España intenta clasificarse para esta edición. A diferencia de otros países europeos, no ha intervenido en la Guerra Mundial y su campeonato lleva 10 años jugándose con normalidad. El Barcelona, el Atlético de Aviación y el Valencia son los dominadores del fútbol de la posguerra y Telmo Zarra, delantero centro del Athletic de Bilbao, es la gran estrella de la liga. César, Basora, Gainza o Puchades son algunas de las grandes figuras de la selección. Tal y como había sucedido en la clasificación para 1934, España y Portugal se ven las caras. En Chamartín, España vuelve a palizar a Portugal, esta vez por 5-1, con 2 goles de Zarra, uno de Basora, otro de Molowny y otro de Panizo. Y en la vuelta en Portugal, Gainza hace en el 82 el empate a 2 que clasifica a España para el Mundial. Hay que recordar que la diferencia de goles todavía no se consideraba criterio de desempate. Eso es. Es decir, con el 2-1 de Portugal tendrían que haber jugado de nuevo en terreno neutral. Luego a Portugal le ofrecieron una plaza que había quedado desierta y se negó a participar. Para muchas federaciones, el desplazamiento a Brasil resulta excesivamente caro. Lo que no entiendo muy bien es por qué se presentan a la clasificación. Ya te digo. Pero es que la participación e incluso la victoria no están dotadas económicamente en el Mundial. Las líneas entre el profesionalismo y el amateurismo en el fútbol son todavía muy difusas. Viajan 6 equipos europeos. Vamos a América. En el grupo 7 juegan Colombia, Argentina, Bolivia y Chile. En juego, 2 plazas. Aquí hay tomate. En 1949, en Colombia, la liga se separa de la federación. Mientras en Argentina, Perón había puesto un tope en los salarios, los clubes colombianos comienzan a pagar una pasta a los jugadores. Los argentinos se largan de su país y se van a Colombia a jugar, aunque los clubes colombianos no pagan traspaso, sacan a los jugadores en plan pirata. La FIFA toma medidas por la desobediencia colombiana a sus normas. Y Colombia termina fuera de todas las competiciones internacionales desde el 49 hasta el 57. Y en la selección argentina no puede jugar ningún jugador que no juegue en el país. Así que en el 49 Argentina decide no presentarse a la Copa América de Brasil. Y en respuesta, Brasil impide al club brasileño Bangu jugar amistosos contra equipos argentinos, lo que se convierte en un problema diplomático de los gordos. Porque los argentinos se sienten humillados, montan en cólera y deciden retirarse del Mundial 50. Una pena porque muchos decían que tenían un equipazo como para ser campeones del mundo. En esa selección, entre otros, habría jugado Di Stéfano. Así que Bolivia y Chile, ajenos a todo este melocotonar, se clasifican automáticamente. En el grupo 8 juegan Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay. Pero Ecuador reconoce que no son capaces de competir y se retiran. Lo mismo pasa con Perú poco después. Uruguay y Paraguay entran en el torneo. En Norteamérica juegan Cuba, México y Estados Unidos. Se clasifican 2 y se la juegan en un torneo celebrado en Ciudad de México. Los aztecas se pasean frente a los otros 2 y la plaza restante es para los yanquis. Queda otra plaza en Asia. Juegan Birmania, Filipinas, Indonesia e India. Pero todos ellos se retiran. Se decía que los indios se habían enfadado porque no les dejaban jugar descalzos. Pero la realidad aquí es que no hay mucha pasta para los viajes. De hecho, da la sensación de que, salvo unos pocos, nadie tiene dinero para costearse los gastos que supone el desplazamiento y la estancia. Yo me pregunto lo mismo que tú. Si saben que no tienen pasta, ¿por qué se presentan para luego retirarse? Pues no lo sé, porque muchos ni siquiera lo reconocen de forma pública. Parece que detrás de los enfados, la dignidad y demás historietas, aquí lo que les hace falta a las federaciones es pasta, guita, panoja, mosca, duros. El campeonato se quedará en 13 equipos para un formato pensado para 16.
7 son americanos y 6 europeos. El formato es horrible, la peor ocurrencia de la historia de los mundiales. Hay una primera fase de 4 grupos. Los primeros se clasifican y juegan una liguilla. ¿Sin final? Vamos, hombre, ¿pero qué comedia es esta? ¿A quién se le ocurre esta tontería? Pues sí que te ha indignado la noticia. Pero con estas cosas es que no razono. ¿Y dónde se va a jugar? Pues se va a jugar en 6 estadios. La joya de la corona es, claro está, Maracaná. Una gigantesca mole de cemento con capacidad para 200.000 personas. Se ha construido en una zona de cloacas, riachuelos y canales a las afueras de Río de Janeiro. El político Méndez de Moraes y el periodista Mário Filho son los principales impulsores. Méndez de Moraes, que además era militar, siempre reclamó su papel en la promoción de la construcción del estadio. De hecho, se colocó un busto al lado del campo en su inauguración. Que acabaría bastante mal parado después de la final. El estadio más grande del mundo se ha construido en 2 años. Comenzó el 2 de agosto de 1948 y se inauguró de forma oficiosa el 16 de junio de 1950 en un amistoso entre jugadores cariocas y paulistas. Pero en realidad no está terminado. El Mundial va a empezar y el estadio seguirá todavía en obras en el partido inaugural. Además de Maracaná en Río, las sedes se reparten por todo Brasil. El estadio más viejo está en Recife. También se jugarán partidos en Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre. Y por supuesto en el estadio de Pacaembu, en Sao Paulo, porque cuando se trata de fútbol y Brasil, amigos, todo va de Río de Janeiro y Sao Paulo, y hay que repartir juego para que no se enfade nadie. Las grandes pasiones brasileiras de las 2 metrópolis se reparten así: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco de Gama por el lado carioca y Santos, Sao Paulo, Corinthians y Palmeiras por los paulistas. Aunque también, por supuesto, está la ciudad de Porto Alegre, con Internacional y Gremio. Y Minas Gerais, con Atlético Mineiro y también. Cruzeiro. Aunque se había hecho en otras ocasiones en el fútbol, este mundial fija para siempre la numeración de las camisetas de los jugadores, del 1 al 11, aunque ningún número fuera asociado de forma permanente a un jugador durante el torneo. Y también hay que señalar una novedad muy importante. El nuevo balón, Super Bowl Duplo T, es toda una revolución en el fútbol. El diseño es argentino, pero la fabricación es brasileña. Sus 12 paneles rectangulares generan una sensación mucho más homogénea y compacta. Es un balón hermético, con unas costuras menos tensas. Se trata de un salto adelante en el diseño. A partir de ahora, los balones son más fiables, hacen menos extraños al botar, el control y la técnica se verán beneficiados y el fútbol experimentará un salto adelante en cuanto a su calidad. ¿Sabes qué? ¿Qué? A ver. Vamos al Mundial. Venga. 24 de junio de 1950, 3 de la tarde, Maracaná. Tras el extraño sorteo, el grupo A ha quedado integrado por Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. El partido inaugural lo juegan Brasil y México. Los mexicanos andan desatados en el hotel de concentración de Río. Sin un lugar para entrenar, el plan parece algo diferente a lo previsible. Pachangonas en la playa, cachondeíto y dobletazos de jugadores entrando en el hotel haciendo eses por la mañana. Se presentan con 2 figuras principales, la Tota Carvajal, el mítico portero que sería el primer jugador en disputar 5 mundiales, y Casarín, delantero centro, líder del equipo y principal estrella. Pero Brasil está en su mundial. Flavio Costa es el seleccionador y los brasileños cuentan con un gran portero, Moacir Barbosa, al que muchos años más tarde los uruguayos de Tabaré Cardoso homenajearían en una canción tras su... No nos adelantemos. El capitán de esa selección es Augusto, defensa de un Vasco de Gama que forma sin duda la columna vertebral de una convocatoria que cuenta con jugadores de un enorme talento como Chico, Yair, Danilo o Sisiño. Y por encima de todos, Ademir. También jugador de Vasco de Gama y gran estrella brasileña. Viene de haber quedado máximo goleador de la Copa América del año anterior. Y es uno de esos delanteros que las enchufa desde cualquier ángulo y que llega al Mundial en el momento álgido de su carrera. A los 30 minutos, Ademir abre el marcador ante los 80.000 espectadores que asisten a Maracaná. Los brasileños bailan a los mexicanos, pero no terminan de rematarlos. Ya en la segunda parte, Yair, que es el mejor del partido, hace en el 65 el 2-0. Baltasar en el 71 y de nuevo Ademir en el 79 dejan el resultado en un 4-0 final. El día siguiente, Yugoslavia le pasa por encima a Suiza por 3-0 con goles de Mitic, Tomasevic y Jonianov. Es el primer partido de la historia de los mundiales juzgado con luz artificial. La prensa brasileña recuerda que vienen de haber sido plata en los Juegos Olímpicos de Londres, tras vencer en una semifinal antológica a los ingleses con goles de Bobek y de Mitic. Son las 2 estrellas de una Yugoslavia que se presenta en Brasil como una selección a temer. Ambos son rivales habituales en la Liga Yugoslava. Rajko Mitic en el Estrella Roja y Stepan Bobek en el Partizan.
Aquella selección luego perdería con los suecos en la final en unos Juegos Olímpicos de 1948 terribles, en los que los deportistas dormían en barracones militares en medio de la reconstrucción, el trastorno de estrés postraumático y la austeridad. Cabe recordar además que tanto en esos Juegos como en este Mundial, Alemania y Japón habían sido vetadas, una sanción que se terminará tras este Mundial. En la segunda jornada del grupo, Brasil recibe a Suiza en Pacaembu. Para que no se enfaden los paulistas, por esta ocasión la selección se desplaza al otro gran polo futbolístico brasileño. Alfredo II abre el marcador en el minuto 3. Todos se frotan las manos, pero Jacques Fatton, a pase de Freddy Bickel, un jugador que había jugado también el Mundial de Francia 38, hace el empate en el minuto 17. Apenas 13 minutos después, Baltasar vuelve a adelantar a Brasil, que domina el resto del partido a placer. Pero que se encuentra con un gol de Fatton en el 88 que empata el partido sin tiempo ya para una reacción de los brasileños. Tras el pitido final, una nube helada congela Brasil. Todos están pendientes de lo que suceda a esa misma hora en el Estadio Eucaliptos de Portalegre. Yugoslavia se enfrenta a los mexicanos, que siguen dando que hablar por el desmadre que están montando en el hotel de concentración. Borracheras, chicas entrando con jugadores a las habitaciones y todo tipo de actos de indisciplina. La prensa brasileña se muere de risa. Esto le viene muy bien a Yugoslavia, que se los cepilla sin miramientos. 4-1. Uno de Bobek, ese artista del regate que años después sería nombrado mejor jugador de la historia del Partizan, 2 de Gajkowski y otro de Tomasevic, que volvía a ver puerta. Los mexicanos, por su parte, se encuentran con un penalti que transforma a Ortiz en el 89. Pánico en Brasil. Solo se clasifica uno y ahora mismo Yugoslavia tiene 4 puntos y Brasil 3. México y Suiza, por su parte, están eliminados. Pero juegan un partido antes de irse para casa en el que se imponen los suizos por 2-1, con goles de Bader y Antenen para los europeos y del mítico Casarín para los mexicanos en el 89. Brasil y Yugoslavia se ven las caras el 1 de julio a las 3 en Maracaná. Brasil es un auténtico manojo de nervios. Recordemos, un empate mete a Yugoslavia en la ronda final y deja a los anfitriones fuera. 20 años antes, en el Mundial de Uruguay de 1930, los yugoslavos ya habían ganado a Brasil por 2-1, pero aquella situación era muy diferente a esta. El partido va a comenzar, pero entonces sucede algo increíble. Sobre el campo solo hay 10 yugoslavos, faltan Mitic y nadie sabe muy bien por qué. ¿Qué me dices? Cuando estaban saliendo, se ha golpeado en la cabeza con fuerza en el túnel de salida y tiene una brecha bestial. Asustado, se ha dado la vuelta en busca del masajista Aka Obradovic. ¡Tápamela, tápamela! De repente todo es un caos en el vestuario yugoslavo, vendas, medicinas y gente que está donde no tiene que estar. El partido va a comenzar. El árbitro galés dice que no hay sustituciones y que debe empezar ya. A Obradovic le tiemblan las manos con la prisa y trata de vendar y tapar como puede la herida. El galés amenaza con descalificar a Yugoslavia si no sale al campo. El partido empieza con un equipo visitante desordenado, desconcentrado y confuso. Y por supuesto, ocurre lo peor. Ademir huele sangre y a los 4 minutos la mete para adentro. Un griterío de más de 140.000 espectadores arrasa a los yugoslavos que maldicen con rabia. Brasil se ha encontrado con un regalo que ha servido como ansiolítico. Con el marcador a favor, juegan con el resultado y el campo se le hace inmenso a Yugoslavia. Mitic sale al campo en el minuto 20 con un vendaje y una gorra de la Cruz Roja que le ha dado un enfermero brasileño. En la segunda parte, una muy buena Yugoslavia tiene sus oportunidades, pero no acierta. Brasil, sin embargo, por medio del artista Sissinho, sentencia en el 69. El partido termina. Brasil respira. Es el primer clasificado para la siguiente ronda. Los yugoslavos, por su parte, salen aclamados por un público que sabe valorar el buen fútbol. Aplaudir al otro cuando le has ganado, ¿eh? Facilísimo. O a la afición rival. Pasteleos insoportables, palmaditas en el hombro y condescendencia pegajosa. Por su parte, Mitic tendrá una brillante carrera. Un tipo muy querido en Yugoslavia recibirá, vamos allá, la Svetdine Svetde. Muy bien. Una condecoración especial con forma de estrella que solo tienen los jugadores más respetados y queridos de la Estrella Roja. Hoy en día solo la tienen 5 jugadores, más una especial concedida a la plantilla que ganó la Copa de Europa de 1991. A pesar de nuestra poca fe en la sinceridad de los gestos, los brasileños de verdad echarán flores a los yugoslavos en la prensa al día siguiente y ellos lo recibirán como un halago. Comenzará entonces entre ellos una curiosa complicidad. En Yugoslavia ese gesto dará paso a una fascinación por ese fútbol técnico en el que a menudo se intentarán mirar. Hoy en día, el estadio de la Estrella Roja es conocido por muchos como el Pequeño Maracaná, aunque su nombre real es Estadio Rajko Mitic, el hombre que se hizo la brecha en la cabeza y que tardó 20 minutos en salir a jugar en el Maracaná real.
Faltan 3 equipos para la fase final. Vamos a buscar el primero al grupo 2. Aquí juegan España, Inglaterra, que debuta por fin en un mundial, Estados Unidos, que juega su tercer torneo de los 4 celebrados, y Chile, que juega en su segunda participación. Tanto se ha hecho esperar que todos dan como favorito a Inglaterra, que debuta contra Chile en Maracaná. Los inventores del fútbol acuden al gran evento de este deporte. Sorprende la poca expectación del partido. Maracaná apenas acoge a 29.000 espectadores en un partido que los ingleses resuelven por 2-0 con bastante sencillez, con goles de Mortensen y Mannion. Inglaterra no emociona a nadie, rumian los brasileños. ¿Estos son los mejores del mundo? Llega el momento de España. Es su segundo mundial. Hace ya 16 años de aquella batalla de Florencia en la Italia fascista de Mussolini. Tras la guerra civil salvaje entre el 36 y el 39, ahora es España la que está sumida bajo una dictadura fascista, represiva y atrasada. España, como es habitual, se presenta con un buen equipo y con una enorme expectación en todo el país. Tiene jugadorazos como Zarra, Gainza, Puchades, Basora o Panizo. Y más. Tantos que no caben en el 11. De hecho, a otros que han sido pichichis en años anteriores, como César, el delantero centro del Barcelona, que no llegará a debutar, o Paíño, punta del Madrid, al que el régimen vetará por rojo y que ni siquiera irá convocado. Radio Nacional, Marca, ABC y Arriba, entre otros medios, viajan a Brasil a cubrir el evento. Y también los reporteros del Nodo, que luego pegaban los cortes en las proyecciones de las películas en el cine. Pero por encima de todos está Matías Prats, la voz de aquel mundial para los españoles. Una figura de una popularidad enorme en aquella España. Cordobés que se peleaba con su acento para ocultarlo. Traje, corbata y gafas oscuras. Y 25 días buscándose la vida por aquel Brasil, tirando de labia para ganarse a los jugadores y poder entrevistarlos. Y unos comentarios que destrozaban todos los medidores de ranciedad. Pero el mundial que los españoles vivieron en su casa fue el que describió su voz desde el otro lado del charco. España debuta contra Estados Unidos. Un país al que le importa tanto el fútbol como a España el bádminton, según Antonio Valencia, entonces redactor jefe de Marca. Es el 25 de junio de 1950 a las 3, el horario habitual de los partidos en el invierno brasileño. Se juega en el estadio Durival de Brito e Silva en Curitiba, la gran ciudad del sur de Brasil. 9.000 espectadores y un ruido ensordecedor que apenas deja escuchar la retransmisión de Matías Prats en Radio Nacional. España entera se pega al transmisor. Estados Unidos pone un marcaje al hombre Azarra, el hombre gol de la selección. Es un tío llamado Colombo, que juega con guantes y que se pasa todo el partido calentándole las espinillas. ¿Sabías que Telmo Zarraonandia nació en la estación de tren de Erandio y que su propio padre era jefe de otra, la de Mungia? No lo sabía, pero ahora sí. Hombre, en cuanto me lo contaste, lo supe, pero antes no. Vale. Pero vamos al lío. España sale bien al campo y domina el juego con facilidad. Puchades, Basora y Gainza parecen entonados. Pero los americanos, que no habían hecho nada en el partido, se adelantan en el minuto 18 por medio de Souza y en parte por un error del portero español Eizaguirre. Luego, ya sabes, a meter el autobús a todo lo que da. España no pierde los nervios, pero no consigue empatar. Y así se llega al descanso. Eizaguirre y Benito Díaz, el tándem de seleccionadores, le dan la vuelta al asunto y llegan a esa complicada decisión que es: no hay que cambiar nada. La segunda parte es más de lo mismo. Los Yankees no tienen fútbol, se meten atrás sin rubor y España llega y llega, pero no define. En el minuto 81, el vasco Igoa marca un gol que lo cambia todo. España tiene prisa, pero la lata está abierta. Apenas 2 minutos después, Stanislao Basora, que era una bala por la banda, hace el 2-1. Esto es 34 años antes de que Serrat lo metiera en el estribillo de su canción Temps era temps. Pero bueno, esto no tiene nada que ver ahora mismo. En el minuto 89, Zarra se estrena en el Mundial y hace el 3-1 definitivo que viene a dar algo de sentido a lo visto sobre el campo. 4 días después, los ingleses se miden a sus primos estadounidenses en Belo Horizonte. El futuro Sir y Balón de Oro Stanley Matthews mira el partido desde la grada. Según él, es un estadio impropio de un mundial. Indigno. Los ingleses han llegado hasta allí en un autobús en un tortuoso viaje de 2 horas por infernales carreteras de tierra. Todo son presagios negativos de lo que va a ocurrir. Ante la incredulidad de los inventores del fútbol, los estadounidenses, que se meten atrás todo el partido, tal y como hicieron contra España, se imponen por 1-0 con gol de un haitiano nacionalizado yanqui llamado Joe Gatellens, al que llamaban T-Joe. El gol viene de un remate muy hábil que algunos dijeron que había sido de rebote. Vaya suerte, va de casualidad. Sí. Pero los que lo conocían sabían que T-Joe siempre cazaba balones así en el área. Sea como sea, al finalizar el partido los brasileños saltaron al campo y lo levantaron a hombros. ¿Un haitiano jugando para Estados Unidos aclamado en Brasil? Aquí hay una historia y hay que contarla. ¡Dale, Macareno!
T-Joe venía de una buena familia haitiana y había jugado en la primera división haitiana, pero se había largado a Nueva York a estudiar contabilidad. Una pregunta, ¿en qué se diferencia una buena familia de una mala familia? En los cuartos que tengas, ¿no? Claro, sí. Por debajo de una cifra, tu familia es de mala calidad y no te sirve. En los States comenzó a tener problemas de dinero y tuvo que ponerse a fregar platos en un restaurante español de Harlem para ganarse la vida. En Nueva York retomó su afición por el fútbol y jugó en una de las muchas ligas regionales que había en el país. El tío metía goles sin parar y tras el ridículo de los estadounidenses en los partidos clasificatorios contra México para el Mundial, fue convocado a unos amistosos con la selección. Su tremenda habilidad para el remate gustó mucho en el equipo técnico que se lo llevó a Brasil, en una selección compuesta por jugadores amateurs que fueron allí a cerrarse en todos los partidos. T-Joe compitió para Estados Unidos, pero jamás le dieron la nacionalidad. Tras el Mundial se fue a Francia a jugar para el Racing de París, pero no le fue bien por culpa de las lesiones y regresó a Haití, donde sabía que el gol a Inglaterra le había convertido en una auténtica leyenda. El gol más importante del fútbol haitiano lo metió la selección estadounidense. ¿Cómo te quedas? Y el gol más importante de la historia estadounidense lo metió un haitiano. Pero el regreso al fútbol haitiano fue un desastre. En aquella liga lo cosían a patadas y muy pronto se cansó de jugar. Y a pesar de todo, llegó a jugar con la selección haitiana. A los 29 años se retiró, luego se casó y tuvo 3 hijos. En 1957 llega al poder en Haití François Duvalier, también llamado Papa Doc. Poco a poco, y con el apoyo de los Tutut Makut, un escuadrón de la muerte que sembraba de terror las calles, vestidos con camisa blanca y un machete en la mano, Papa Doc va exterminando a todos sus rivales. En 1964, dos hermanos de T-Joe tratan de dar un golpe de estado desde la República Dominicana que termina frustrándose. La familia de T-Joe huye del país, pero él no. Cree que su desinterés por la política y su condición de héroe nacional van a salvarle del genocidio. 2 días después, desaparece para siempre. Hoy en día en Haití, todo alrededor de él es ya una leyenda. Tanto aquel gol que le dio la gloria, como todo lo que rodea su muerte, probablemente en las terribles salas de tortura de la prisión de Fort Dimans en Puerto Príncipe. Volvamos a Brasil, que esta vez nos hemos ido lejísimos. Bueno, pues vamos. España juega su segundo partido, esta vez en Maracaná a las 3 de la tarde. El rival es Chile, al que liquida con muy poco. Basora y Zarra hacen los goles con un gran Ramallets bajo palos. Gracias a una de las paradas, le acabarían bautizando como el gato de Maracaná. Ramallets había empezado esa misma temporada como segundo portero del Barça, y tras llegar a la titularidad había hecho luego un temporadón, tanto que había entrado en la convocatoria de milagro como tercer portero. Luego, Eizaguirre cantó en el primer partido y los seleccionadores ya le habían hecho la cruz a Juan Acuña, el segundo portero, porque era un tío bastante borde con grandes problemas para cerrar el buzón cuando había que tenerlo cerrado. Bocachanclismo. Así que, de ser un desconocido, tras el partido contra Chile, Ramallets se acabaría convertido en una estrella gracias a la locución de Matías Prats y sus descripciones con olor a naftalina. Llegamos a la última jornada. 3 equipos llegan con opciones. España con 4 puntos e Inglaterra y Estados Unidos con 2. Pero los chilenos se deshacen con una pasmosa facilidad de Estados Unidos en Recife. 5-2 con 2 goles de Kremaski, uno de Robledo, otro de Prieto y otro de Riera. Por parte de los americanos, Wallace y Maca de penalti. Inglaterra y España se la juegan en Maracaná. Es el 2 de julio de 1950 a las 3 de la tarde. 74.000 espectadores en el Coliseo de Río. España sale con Ramallets, Gabriel Alonso, Gonzalo II, Parra, Gonzalo III, Puchades, Basora, Gainza, Igoa, Panizo y Zarra. Los ingleses por su parte salen con Williams, Ramsey, Wright, Eckersley, Dickinson, Hughes, Stanley Matthews, Mortensen, Bailey, Finney y Milburn. Es el debut del gran Stanley Matthews en un mundial, que jugaría durante 23 años en la selección desde el 34 hasta el 57. El partido es tremendamente igualado. Los españoles pronto se dan cuenta de que pueden medirse en igualdad de condiciones a los ingleses y la alternancia en el control del juego marca la primera parte sin que nadie abra el marcador.
En el minuto 3 de la segunda mitad, Ramallés se la da a Alonso. El balón llega a Gonzalo II, que se la devuelve a Alonso, que conduce hasta el campo contrario. Este pone un balón largo al área. Gainza la deja atrás en el borde del área pequeña y Zarra remata adelantándose al portero Williams. La retransmisión del gol por parte de Matías Prats recorre todo el país. España vibra de emoción con su narración y la felicidad recorre ciudades y pueblos. Luego, por extraño que parezca, alguien de los archivos de Radio Nacional grabó encima de la cinta y aquella retransmisión se perdió para siempre. Lo que hoy se puede escuchar es solo una recreación que hizo el periodista más tarde, mucho más encorsetada y desprovista de la emoción y la incertidumbre del directo. La figura de Zarra, con aquellas características mangas largas, formará ya parte de la historia de España, y más en aquel país aislado y atrasado con muy pocas cosas que celebrar a nivel internacional. Ramallés se hace grande y España resiste los embistes ingleses. Se trata de un partido clave en el Mundial, no solo por la victoria, sino por la eliminación de Inglaterra en su primera participación. Tras ponerla en juego, la hegemonía británica en el fútbol ha caído. En España todos se vuelven loquísimos, o sea, imagínate. Ya ves. La retórica paleta y anémica del franquismo se explaya. Batimos a la pérfida Albión. Venganza de la Armada Invencible. Gibraltar. Los tercios de Flandes. El Cid campeador. Y Don Pelayo. Todo revuelto en el cocido de garbanzos. En fin, España es el segundo equipo clasificado para la segunda fase. Y así nos vamos al grupo 3, en el que juegan Suecia, Italia y Paraguay. Empezamos con los italianos, bicampeones del mundo antes de la guerra. En teoría, debían haber sido excluidos por haber formado parte del eje. Pero hay un motivo por el que pueden jugar. Tras la victoria en el Mundial de Francia 38, Italia debe custodiar la Copa hasta el siguiente torneo. Pero la Segunda Guerra Mundial estalla y el Banco de Roma, donde está guardada, ya no es un lugar seguro. Por eso, Ottorino Barassi, vicepresidente de la FIFA, decide sacarla del banco y la mete en una caja de zapatos bajo su cama. ¡Ojo! Los nazis la buscan en todas partes, pero el perro viejo de Barassi logrará entregarla intacta a Brasil para el comienzo del siguiente Mundial. El gesto tiene recompensa y la Azzurra podrá defender su título al otro lado del charco 12 años después. Pero... El 4 de mayo de 1949, un avión Fiat G202 se estrella contra el muro de contención de la parte posterior de la Basílica de Superga. En ese avión viaja el Torino. Mueren 18 jugadores, de los cuales 9 formaban parte de la columna vertebral de la selección italiana. El Torino es el campeón de las últimas 5 ligas, un equipazo histórico cuyo reinado terminará de golpe en la tragedia de Superga. Italia llora por la pérdida y su selección se presentará en Brasil con una plantilla muy mermada. Y mucho menos competitiva de lo que podría haber sido. El gesto de River Plate de Di Stéfano de cruzar medio mundo para jugar un amistoso contra un combinado de Turín en beneficio de los familiares de las víctimas comenzaría una historia de fraternidad entre los dos clubes que a día de hoy se mantiene. Enfrente tiene a la selección sueca, un equipo construido alrededor de un personaje peculiar y muy interesante, el inglés Josh Reynor. Mirada alucinada, sonrisa perturbadora y toda la pinta de ser un viejo de esos que cuentan mentiras en los pubs que dan vergüenza ajena. Pero la diferencia aquí es que su historia es cierta. Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1941 y Europa se enfrenta a Hitler. Por lo que sea, nuestro protagonista lo mandan a Irak a sofocar una revuelta, pero cuando llega, la cosa ya está tranqui. Así que como había sido jugador en Inglaterra, lo ponen a entrenar a equipos de allí para pasar el rato. El presidente iraquí, muy contento con su labor, escribe una carta al presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Stanley Rose, alabando su trabajo. Cuando la guerra termina, en Inglaterra no le sale curro, y desde Suecia llega una petición en 1946. Resulta que su fútbol, después de la guerra, está hecho un desastre y necesitan de la sabiduría inglesa para iniciar la reconstrucción. Y Rose se tira un triple de mucho cuidado y recomienda a Reynor por los buenos servicios prestados. Igual un poco también para no pensar demasiado, ¿no? Ya sabes, sí. Como ese tipo de tarea que quieres quitarte de encima rápido, ¿no? Pues sí. Pero Reynor llega a Suecia y lo peta fortísimo. En Wembley le planta cara a Inglaterra y en los siguientes partidos los suecos dan muy buena impresión. A esas alturas, los suecos ya saben que Inglaterra les mandó recomendado a un tío desconocido. La clave tiene que ver con la irrupción de 3 jugadores que Reynor convertirá en el eje de la selección: Gren, Nordahl y Lienholm. El tridente Gren-Lee. Suecia se presenta en los Juegos Olímpicos de 1948 y gana el oro arrasando a todos. Pero la exhibición tiene su precio. El Milán ficha de una tacada a los 3 delanteros enseñando los billetes. Como el fútbol sueco es amateur, ninguno de los 3 podrá jugar en la selección. Para Reynor es un palo enorme porque aquel equipo habría sido muy difícil de batir.
Pero el inglés no se rinde y trata de aprovechar al resto de aquella generación para competir. En Brasil compra balones más modernos y botas de fútbol más ligeras que las europeas y estudia la comida local para optimizar la preparación. Italia y Suecia se ven las caras como dos equipos mermados por diferentes razones. El partido se juega el 25 de junio en Pacaembu, en Sao Paulo, donde hay una gran colonia italiana. Carapayense adelanta a los Azzurri en el minuto 7 y el estadio se vuelve loco. Pero en el 25 Jepson empata y en el 34 Anderson, que después del Mundial se iría a la Roma, pone por delante a Suecia. Así se van al descanso. Italia trata de reaccionar, pero Jepson de nuevo hace el 1-3. En el 69, Muccinelli acorta distancias. Los italianos lo intentan, pero el partido se les va de las manos y la derrota los deja prácticamente fuera del Mundial a las primeras de cambio. Cuatro días después, se ven las caras Suecia y Paraguay en Curitiba. Los paraguayos, que tenían una buena selección un año atrás, llegan sin embargo con un grupo muy mermado al campeonato porque muchos jugadores se han ido a la liga colombiana y no pueden participar. Además, se dice que duermen en hoteles de mala muerte por la falta de medios y que el ruido de los bares y el jaleo les impide descansar con normalidad. Primero Sundqvist en el 17 y luego Palmer en el 26 ponen por delante a Suecia. Curiosamente, los dos se irían a jugar a Italia tiempo después. Paraguay despierta y en el 35 López Fretes hace el 2-1 y en el 74 López pone el empate en el marcador. En esta ocasión, estos dos jugadores se irían al campeonato colombiano tras el Mundial. El partido llega hasta el final con un empate que elimina a Italia. La sorpresa ha saltado. Los bicampeones pierden el trono. Ya eliminados, los italianos se miden en Pacaembu a Paraguay, que necesita la victoria. Pero sin presión, los Azzurri se imponen con facilidad con 2 goles de Carapalese y Pandolfini, que los suecos celebran más que ellos mismos. Los escandinavos son el tercer equipo en la liguilla final y nos queda uno. En el último grupo, el 4, tras las sucesivas renuncias de selecciones, solo han quedado encuadradas Uruguay y Bolivia. Uruguay, campeona del mundo en el primer mundial, ha atravesado un periodo muy complicado antes de llegar a este mundial. Los uruguayos venían de una situación muy conflictiva debido a la huelga de jugadores en 1948 que, entre otros, había encabezado Obdulio el Negro Jefe Varela. Pedían cosas tan razonables como que los clubes no pudieran rescindir el contrato a su antojo y que los jugadores pudieran dar su opinión cuando eran traspasados. Durante 200 días, los jugadores paralizaron la liga hasta alcanzar las condiciones laborales dignas que reclamaban, entre ellas el 10% de cada traspaso para los propios jugadores. El éxito del paro fue absoluto y sentó un claro precedente para otros países. Durante ese tiempo, Varela volvió a su trabajo de albañil sin faltar a ninguna de las asambleas nocturnas de la huelga para mantener el ánimo en la resistencia. Las tensiones entre jugadores y directivos cortan el aire. El seleccionador es Juan López, que había apoyado a los jugadores en la huelga y que cuenta con su consenso. Por su parte, Bolivia amenaza con no jugar a escasos días de comenzar el campeonato. Exigen que los brasileños paguen su estancia porque aseguran no tener dinero. 25 cruceiros por persona. Los brasileños ceden al chantaje lamentable y pagan para que en ese grupo se juegue al menos un partido. Bolivia y Uruguay se ven las caras en Belo Horizonte ante 5.000 espectadores el 2 de julio a las 3. El partido es una masacre, por el nivel tan desigual de los dos equipos. Uruguay le mete 8 goles. 8. Míguez hace un hat-trick, Schiaffino 2, el patrullero Vidal 1 y Pérez otro. Y el último lo hace Gigia, que comenzará una racha legendaria. 4 de los 5 delanteros de la mítica delantera de Peñarol hacen gol en ese debut de los charrúas. Se queda sin marcar Hover. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque era argentino y no jugó el Mundial. Ah. Aunque al parecer la Federación Uruguaya intentó nacionalizarlo. Total, que nos vamos a la fase final. Liguilla entre Suecia, España, Brasil y Uruguay. Mientras España y Brasil han jugado 3 partidos y Suecia 2, Uruguay se beneficiará de llegar más descansado a esta fase porque solo se ha enfrentado a Bolivia y ha sido como un paseo. El 9 de junio a las 3 se juegan los 2 primeros partidos de la liguilla, uno en Sao Paulo, el España-Uruguay, y el otro en Maracaná, el Brasil-Suecia. Vamos, si quieres, con este último. Tras el susto de la primera fase, los brasileños salen a por todas frente a los suecos. 138.000 espectadores. Arbitra el inglés Arthur Ellis. Como curiosidad, hay que decir que en todos los partidos de la liguilla que juegue Brasil serán arbitrados por trencillas ingleses.
Trencillas. Es que para no decir que el partido lo arbitrará un árbitro... Ya, bueno, vale. Brasil sale en modo estampida. Ademir la enchufa en el minuto 18 y de nuevo en el 36. Suecia se siente noqueada. Y Chico en el 39 hace el tercero con el que se llega al descanso. Vista la diferencia tan grande entre los dos equipos, la segunda parte parece un trámite. Pero Brasil quiere más. Hoy es día de fiesta y Ademir está on fire. Primero en el 52 y luego en el 58 vuelve a marcar 4 goles en un partido. Es el segundo jugador que marca un póker en un partido de un mundial. Oye, ¿quién fue el primero? Escucha el capítulo 3, coleguilla. ¡Anda! Coleguilla, dice. Anderson de penalti marca en el 61 para Suecia. Pero Maneca en el 85 y de nuevo Chico en el 88 dejan el 7-1 definitivo. Brasil vuela y la euforia empuja al seleccionador a tomar una decisión que terminará lamentando. Tras el partido, Flavio Costa cambia el lugar de concentración de la tranquila Joá, aislada del ruido y la presión, a São Januário, un auténtico avispero expuesto a periodistas, políticos y en general al circo y a la farándula. Dicen que el seleccionador empujó a todos a ese nivel de exposición, barajando la posibilidad de utilizar su fama para meterse en política. Muchos pretenden aprovecharse del boom de la selección. En Pacaembu se ven las caras Uruguay y España, los dos rivales que le quedan a Brasil tras la masacre a los suecos. 44.000 espectadores. Gilla adelanta a Uruguay. Los charrúas son un equipo duro y complicado, pero España se hace con el control del partido. Stanislao Basora le da la vuelta al marcador en 2 minutos, en el 37 y luego en el 39. Uruguay le quita el balón a España en la segunda parte y empuja. En el 73, Obdulio, el negro jefe Varela, dispara desde lejos. Ramallet se la come y empata el partido. Este punto será clave para el desenlace del Mundial. Vamos a la segunda jornada, de nuevo en Pacaembu. Uruguay se mide las caras con Suecia el 13 de julio a las 3. Los suecos, después del repaso criminal de Maracaná, salen a morder y en el minuto 5 Palmer pone por delante a los escandinavos. Gilla, por tercer partido consecutivo, marca en el 39 y empata el partido. Pero Sundqvist vuelve a poner por delante a los suecos tan solo un minuto después tras un fallo del portero Aníbal Paz. Así, se van al descanso. Uruguay no espabila. En la caseta, los uruguayos hacen piña. La unión creada por la huelga de hace un año se hace notar en el ambiente. Se hablan duro, pero la honestidad frontal calibra los ánimos. La segunda parte es uruguaya y Míguez empata en el 77. Para seguir vivos necesitan otro gol y apenas 8 minutos después, de nuevo Míguez hace el gol de la victoria. Vamos al partido que se juega en Maracaná a esa misma hora. Flavio Costa ha observado bien a los españoles desde antes incluso de que empezara el torneo. Los considera a estas alturas el máximo rival. De alguna forma, creen que es el último escollo. 150.000 espectadores en Maracaná. ¡Madre mía! Brasil impone un ritmo demoledor. Ademir abre el marcador y hace su 8º tanto en lo que va de campeonato. Sissinho, el gran talento brasileño, marca el ritmo del partido y maravilla a la grada con su fútbol samba. España sigue sin entrar en el partido y apenas 6 minutos después llega el segundo por parte de Jair. La superioridad es aplastante y Chico en el 31 hace el 3-0. Los españoles se saben prácticamente eliminados y se exponen en exceso al inicio de la segunda parte. Chico les castiga de nuevo en el 55 y marca para Brasil. Este repaso es de los que no se olvidan. A España parece quedarle muy grande el escenario y Ademir hace el 5º del día y el 9º del Mundial 2 minutos después. Cicinho, que sigue con su festival, en el minuto 67 hace el 6º. Y al menos Igoa, en el 71, hace el gol del honor con un chilenón tremebundo. Golazo. Me metí un gol de chilena en Maracaná ni tan mal, Molaría que valiera por 6. 6-1. Ya basta, por favor, no nos hagáis más daño. España está eliminada. Totalmente eliminada. Absolutamente eliminada. Pero queda la última jornada de la liguilla. Por suerte, los resultados previos han convertido a uno de los partidos, el Uruguay-Brasil, en una final. Y desgraciadamente, el otro partido es un triste tercer y cuarto puesto. Suecia y España se ven las caras en Pacaembu para jugarse nada. España, que ha convivido con Suecia en el mismo hotel, ha visto la particular concentración de aquellos rubios altos de ojos azules. Mucha relajación, gente tomando el sol y cervecitas. Todo lo contrario a la disciplina española. Se decía que los jugadores no podían ni acercarse a la piscina. El partido se juega en Sao Paulo y los suecos se lo toman más en serio. Sundqvist en el 15 y Mellberg en el 33 ponen por delante a Suecia y, por si fuera poco, en el 80, Palmer hace el 3º. Aunque Zarra 2 minutos después hace el 3-1 definitivo. España se va del Mundial por la puerta de atrás después de una gran primera fase y una lamentable liguilla final.
Y nos vamos a Maracaná en la final del Mundial probablemente más famosa de la historia. Bueno, eso es mucho decir. Ya, la verdad es que hay finales brutales. Joder. Pero eso era, para darle a esto un poco de color. No, bueno. Esta es una de ellas, sin duda. Además, ni siquiera es una final realmente, sino el último partido del campeonato por este invento. Durante los 3 días previos, la concentración de Brasil es un circo. Los brasileños se dan por ganadores y Méndez de Moraes, alcalde de Río, con ambiciones de medrar, somete al equipo a una agenda intensiva y lleva a políticos, empresarios y figuras de la farándula a hacerse fotos con los jugadores. Muchos se quejan del ritmo agotador de estos actos. El día de la final se levantan a las 7 de la mañana para ir a misa y durante la mañana reciben a los candidatos a la presidencia de las próximas elecciones y a un ejército de cazadores de autógrafos. Se acercan personas para explicarles cómo será el desfile y su autobús incluso se atasca entre las multitudes. Los uruguayos van a otro ritmo. Se comen un churrasco con ensalada a las 11 de la mañana y enfilan hacia Maracaná con tiempo en un bus, sin señalar, para pasar desapercibidos. Algunos, como Gambetta, se echan una siesta y todo en el vestuario. Otros se han llevado sándwiches y se los comen tranquilamente mientras esperan y escuchan el bramido del estadio. Durante los días anteriores, los brasileños se han estado riendo de los cuerpos de algunos uruguayos a los que acusan de estar pasados de peso. Sí, ya verás. El negro jefe Varela, esa misma mañana, se ha levantado temprano y se ha ido a dar una vuelta. Llega al hotel con 20 ejemplares de un periódico brasileño en el que se proclama: estos son los campeones del mundo, sobre una foto con la alineación titular de Brasil. Así, ¿eh? Sí. Varela los tira en el suelo del baño y hace entrar a los jugadores uno por uno para que se meen en los periódicos y los pisen luego. 16 de julio a las 3 de la tarde. Brasil contra Uruguay, Maracaná. 173.850 espectadores, aunque algunos lo ponen con más de 200.000. Récord histórico, sea como sea. En las gradas se reparten bengalas y globos con la inscripción Brasil campeão. Las calles de Río se van adornando para el descomunal desfile de la celebración. Brasil sale con Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Bigode, Danilo Alvin, Sisiño, Ademir, Friasa, Yair y Chico. Uruguay alinea a Máspoli, González, Tejera, Gambetta, Varela, Rodríguez Andrade, Gilla, Míguez, Schiaffino, Morán y Julio Pérez. Brasil ganaría el Mundial con el empate. Uruguay necesita ganar de todas. El balón es brasileño, pero apenas lo arriesgan. Mucha posesión y disparos desde lejos. Los minutos pasan, Máspoli se muestra seguro y el árbitro Josh Reader señala el final del primer tiempo. En la grada, un punto más de tensión, porque la goleada todavía no ha empezado. Al poco de comenzar el segundo tiempo, Albino Friasa se adentra en el área y de disparo cruzado bate al portero por su palo derecho. Maracaná estalla de alegría, el ruido es ensordecedor. Pero al negro jefe Varela se le enciende la bombilla y comienza a discutir con el árbitro inglés con el balón en la mano pidiendo un fuera de juego totalmente inexistente. Durante varios minutos, los dos se hablan en idiomas incompatibles. El uruguayo con este circo ha conseguido enfriar un poco el ambiente y también parar el ritmo de un equipo brasileño preparado y engrasado para meterle 5 más como ese. El partido se reanuda atropellado y Uruguay resiste el tiempo necesario sin encajar otro. Lo peor ha pasado. En el minuto 66, Alcides Gilla, el mejor uruguayo en el campo, arranca como una bala por la derecha, amaga el disparo y saca de sitio al portero brasileño Moacir Barbosa. Finalmente, pasa el balón al medio del área y solo Juan Alberto Schiaffino empata. Maracaná se queda petrificado. De la goleada que prometía ese gol de Friasa al empate 20 minutos después. Uruguay se libera y Brasil se encuentra atenazada en un manojo de nervios. Durante varios minutos no es capaz de hacer nada bien. Uruguay aprovecha su oportunidad y en el minuto 79 de nuevo Gilla pone la moto, hace una pared con Julio Pérez y se interna en el área. Esta vez amaga con dar el pase hacia el área, tal y como hizo en el primer gol, y Barbosa da ese paso en falso que deja de cubrir su palo y se come el engaño. Gilla la enchufa rasa junto al palo izquierdo. ¡Gol! Brasil entera se queda en shock. Esto es una pesadilla. Brasil necesita empatar para ganar. Queda muy poco para el final. Balón al área que le llega a Ademir. Sin marca, solo. El ariete remata de cabeza y el balón se va por arriba, muy cerca del travesaño. Todo el estadio sabe que esa era la última. El partido se termina, pero la jugada se quedará para siempre en la cabeza de Ademir, al que llamaban Queixada por el Cazu.
Da igual que quedara máximo goleador o que en su vida marcara 400 o 500 goles que valieron campeonatos y trofeos. No importa, si fallas ese gol, ¿qué tienes que meter? Porque ese gol te perseguirá como un fantasma para siempre. Ademir siguió luego ligado al fútbol. Años más tarde entrenaría a Vasco de Gama y entre otros jugadores tendría entre sus filas al gran genio Garrincha. Se hicieron amigos y Ademir intentó ayudar al Carioca, alcoholizado y perdido, a que ingresara en una clínica de desintoxicación. Dicen que Garrincha lo cosió a patadas y puñetazos y que a pesar de aquello nunca dejaron de ser amigos. La derrota tuvo muchas víctimas, como el seleccionador Flavio Costa o el guardameta Moacir Barbosa, que cargaría con los errores de los goles para siempre. Los dos amagos de Gigia, que valieron 2 goles, se clavarían en el imaginario colectivo y se convertirían en comentarios, miradas, gestos ajenos durante toda su vida. Goleador en todos los partidos del Mundial, en Uruguay Gigia será un héroe para siempre. Solo 3 hombres han silenciado Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. La frase de Alcides Gigia se quedará para la historia. Uruguay es campeona del mundo. 2 participaciones y 2 victorias. Nadie termina de creérselo. Es tal el impacto que en el túnel de vestuarios Jules Rimet sujeta la copa esperando la guardia de honor y los actos preparados para la celebración. En el bolsillo tiene un discurso en portugués dedicado a Brasil como campeón. Pero no habrá ceremonia, no hay plan B. Así que sale rápido porque nadie parece dispuesto a hacer nada y le entrega la copa a Varela casi de incógnito. Solo unas pocas palabras y luego se va haciendo el moonwalk de Michael Jackson. ¡Hasta luego, Jules! El máximo goleador es Ademir con 9 goles. Y el equipo ideal sería el siguiente: Máspoli, Nilsson, Parra, Rodríguez Andrade, Bauer, Gigia, Jair, Varela, Ademir, Schiaffino y Sisiño. La leyenda cuenta que el negro jefe Varela salió por Río a beber esa noche a pesar de la prohibición expresa de abandonar el hotel y que lejos de recibir amenazas, los brasileños lo reconocieron y lo trataron con honor y respeto. Y cuando volvió al hotel lo hizo con el mismo dinero que llevaba al salir. «Mi patria son los que sufren», dijo en una entrevista. La derrota cobrará unas dimensiones míticas: el maracanazo. Este mundial, antes que por la gloria uruguaya, se recordará por la derrota brasileña. Una derrota que se relacionará con la arrogancia, con la anticipación, con la desconsideración del rival. Como si de un cuento moral se tratara, todos añadirán adjetivos exagerados y una sucesión de anécdotas vinculadas al desastre, al dolor y a la inmensa decepción. Las mareas humanas abandonando el estadio en un silencio terrible y sepulcral. El fracaso. Los carteles de la victoria rotos y el busto de Méndez de Moraes, el promotor de la construcción de Maracaná, que quiso capitalizar la victoria para su carrera política, partido en 2 al ser lanzado en una cloaca. La derrota sumió al país entero en una resaca ácida, en una depresión larga. Si somos mejores, ¿por qué hemos perdido en casa con una selección inferior? Brasil llora amargamente la derrota. La frustración invade las avenidas, las plazas y los campos como una tormenta negra. Y en una casa, como otra cualquiera de una barriada de Sao Paulo, un hombre que un día soñó con ser futbolista y que admira a Sisiño y a Vasco de Gama con todo su corazón, llora roto y desconsolado. Su hijo de 9 años, abrumado por las lágrimas de su padre, se acerca y le dice: «No te preocupes, papá. Un día yo ganaré la Copa del Mundo para Brasil». El padre sonríe con desgana y la mirada es pura condescendencia. El niño se sienta avergonzado en silencio en el otro extremo de la habitación. Nadie le cree. Pero esa incomprensión se convierte en rabia, y la rabia será determinación y constancia. Quizás nadie le cree porque todavía nadie le llama Pelé.